Estudié fotografía. Empecé a estudiar fotografía cuando estaba en el colegio. Después entré a la universidad a estudiar fotografía, saqué la licenciatura en foto. Hace poco me gradué de un máster en ilustración. Cuando salí de la U, empecé a trabajar como codirector slash gestor cultural en F de Imagen, que es el único lugar dedicado a fotografía en Costa Rica. Tenemos exposiciones, talleres, organizamos eventos, todo alrededor de fotografía. Mi trabajo va alrededor del paisaje. Eh, el paisaje para mí son un montón de dinámicas que condicionan cómo nos acercamos al paisaje o cómo lo vemos. El paisaje puede definirse como un terreno que es visto por alguien, o sea, es algo que depende siempre de un espectador y de un terreno que se observa. Alrededor de estas dos componentes también está otro componente que es el entorno, que normalmente cuando pensamos en entorno son como las fuerzas de la naturaleza, tipo está lloviendo o la contaminación o fuego, bla. Pero el entorno creo que también puede ser algo un poco más personal, un poco más subjetivo. Mi trabajo se ha centrado en explorar estas dinámicas, algunas de manipulación, otras de separación o alienación, que están presentes en diferentes representaciones, en diferentes espacios que consideraríamos paisajes. He tenido trabajos que exploran paisajes minimizados por el capitalismo, por la perspectiva de belleza, otros trabajos que intentan explorar paisajes virtuales desde la parte de la emulación de la realidad en espacios virtuales como videojuegos bastante realistas, a la parte un poco más abstracta, videojuegos un poco más surrealistas y que se puede documentar cómo se trabaja el paisaje desde ahí. El proyecto que estaba desarrollando acá se centraba un poco más en las plantas como componente importante del paisaje, pero también de representación de esta manipulación o este manejo de otros seres. Otro punto importante es la parte del humano slash no humano o la diferencia entre humano y no humano. He estado investigando un poco de dónde viene esa diferencia, dónde partimos o dónde empieza la idea de que hay una distancia entre lo humano y lo natural, que también podríamos poner un poco como lo sintético y lo orgánico, lo puro y lo dañado. Siempre está como esa dicotomía de diferencia que creo que influye mucho en cómo terminamos tratando como al otro. Una parte de la investigación tuvo que ver con el desplazamiento de varias plantas. La mayoría fueron o sucedieron a partir del intercambio colonial. Algunas plantas como el girasol empieza en la parte sur de Estados Unidos, México y termina estando en Europa y se populariza a nivel visual incluso con un montón de pinturas como algunas de Van Gogh, la vainilla y al final la persona que termina descubriendo el proceso de cómo polinizar la vainilla, que no se le atribuyó ningún tipo de crédito por este proceso, que permitió que Madagascar empezara a producir un montón de vainilla y bueno, luego se va para todo el mundo. Entonces, bueno, por ahí también me interesa un poco el tema de los trayectos. He intentado integrar otro tipo de medios, un poco más como el dibujo o las intervenciones como collage a partir de la imagen, para explorar un poquito más cosas relacionadas a la ficción, un poco desde lo lúdico o tal vez un poco desde lo fantasioso. Durante la residencia empecé desarrollando o investigando qué es el paisaje y como qué es el paisajismo y de dónde vienen los ideales del paisaje y después cómo se presenta este paisaje. Entonces eso me llevó a temas como los parques, que cómo se construye el parque o cómo se construye también el jardín. Entonces de ahí pasé a investigar un poco y todo esto fue antes de llegar acá a Marsella, eh, a elementos como los césped que vienen de Europa, se popularizaron acá, después Estados Unidos los agarró y empezaron a ver maneras o a buscar maneras o soluciones para poder utilizarlos básicamente en todas partes. Entonces mi parte previa a la residencia acá fue esta investigación, como que un poco más de historia del paisaje, un poco más de historia de cómo intervenimos las plantas que utilizamos en el paisaje. Y después de eso acá fue un proceso un poco paralelo de seguir con esa investigación, de tener diálogos con ustedes, como ok, tal vez esto se podría desarrollar, qué pasa acá, donde hay como cosas que podemos explorar y también andar por las calles. Lo primero que me llamó la atención fue el montón de macetas que hay en las calles, como en las aceras a veces literalmente en la calle, que tienen que ver con el tema de las piezas verdes, un intento de dar un poquito más de vida, digamos, verde a las calles acá en Marsella. Pero lo que yo vi fueron como un montón de plantas tiradas, ¿verdad? Como plantas ahí abandonadas.
y algunas estaban amarradas, entonces me llamó mucho la atención esa idea, como que bueno, no hay plantas alrededor, pero tenemos un pequeño poquito de tierra y ese pequeño poquito de tierra le metemos una planta y lo amarramos a la casa y es como un montón de islas que están por ahí. También un poco las visitas a algunos museos. En el Museo de Bellas Artes hay varias representaciones del paisaje de las épocas donde están esas pinturas, que creo que la mayoría eran como 1800 mediados, 1900 inicios. Eh, Obviamente son paisajes súper dramáticos y tal, pero además cuando hay personas interactuando con el paisaje suele ser como personas sosteniendo plantas o persona acostada en las plantas y siempre es como casi que haciéndose uno, ¿verdad? Con el paisaje, con el entorno, con los componentes que están en este terreno. En el estudio es un poco una bitácora de cómo fue mi investigación acá. Entonces traje algunos proyectos que había hecho antes, algunos proyectos que no he presentado nunca, otros que sí se han presentado en otros momentos, e intenté categorizarlos y ordenarlos, que las personas entiendan un poco de dónde vienen como esas exploraciones, esos intereses. Después categorizar esto y ver cuáles eran las palabras importantes. Entonces, bueno, todo esto fue como la parte de bitácora y alrededor de los temas que estaba mencionando un poco antes, de las plantas que encontré, de las manifestaciones o evidencias de esta manipulación o de esta simbiosis que también sucede en algunos casos entre el humano y lo no humano. También hay una parte un poquito más gráfica de justo alrededor de lo de las huertas que estaba investigando, cómo es el proceso de desplazamiento de estas huertas o de estas plantas. Hay un pequeño mapa, hay unos diagramas con los tamaños más o menos reales de algunas de las plantas que creo que ayuda a visibilizar el producto versus la idealización del producto, versus la representación más pequeña o más tradicional que tenemos a partir de cómo se han apropiado de ese mismo producto, como el caso del girasol. Un pequeño diagrama, estos son más como notas para mí, de cómo es el proceso de clonación, por ejemplo, del banano. Con todo esto, creo que se podría hacer algún tipo de edición corta. Me gustaría ver cómo puedo como generar un diálogo entre diferentes contextos. También está la parte del mapa y de los huertos, que creo que es algo muy interesante de estudiar, como el desplazamiento y cómo históricamente se han omitido datos o hemos dado como por hecho que algunas cosas vienen de algunos lugares cuando en realidad no vienen de ahí. Estuve explorando un poco con animación, entonces tengo algunas animaciones boceto de plantas que se convierten en estructuras humanas. Me gustaría tener un poco más de claridad en, ok, esta planta se convierte en esto por qué, que no sea nada más concepto genérico. Estuve explorando con graffiti, un proyecto igual boceto de qué sucede cuando generamos jardines en espacios que no son jardines, con materiales que no son jardines, entonces como máximo sintetismo del jardín. Creo que es un proyecto como que se tiene que incubar más.